presidente municipal de Taxco, Guerrero, sufre ataque armado. A López Obrador le parece bien que sacerdotes pidan al crimen organizado un acuerdo de paz. Muere un trabajador del tren interurbano al caer de una estructura. Otro se encuentra herido. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Un trabajador murió tras caerse de una estructura en las obras del tren interurbano. Otro más resultó herido. Jorge Becerril, te encuentras en la zona. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás, Elisa? Alanis, qué gusto saludarte, queridos amigos. Buenas noches para todos. En efecto, 2 personas cayeron de una estructura de más de 15 metros de altura en este tren interurbano que está prácticamente en la zona de Santa Fe. Para que se den una idea, nuestros amigos de Milenio Televisión, estamos en la barranca que está a un costado del pueblo de Santa Fe, pero también hacia la zona norte está la autopista México-Toluca, donde prácticamente sería el inicio del tren interurbano en Observatorio y posteriormente aquí en Santa Fe para continuar hacia Toluca. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se vino abajo esta estructura como si fuera un andamio en la parte de arriba, fue lo que se desplomó y lamentablemente una caída muy alta, brutal, donde uno de estos jóvenes de 28 años de edad pues tiene un traumatismo cráneoencefálico severo, que es un golpazo en la cabeza y que fue enviado rápidamente por personal del ERUM hacia el hospital ABC que está aquí en Observatorio. Y también el otro joven de 35 años de edad perdió la vida de esta caída, un golpe muy severo en su cabeza y ha perdido la vida. Ya ingresó la ambulancia fúnebre, ingresaron los elementos de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad de México, pero también llegó Lía Limón, que es la alcaldesa en Álvaro Obregón, donde quiso entrar y la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se lo impidió, se hicieron de palabras, hubo por ahí algunos empujones y posteriormente ella rompió pues obviamente un cerco y se metió sola. No permitieron que su equipo de trabajo, gente de Álvaro Obregón de Protección Civil, ingresara y ella lo comentaba que pues necesita saber, le decía a la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está custodiando esta zona, que necesita saber qué es lo que está pasando allá adentro, porque tenía información de que estas 2 personas que perdieron la vida no tenían ninguna línea de seguridad, ninguna línea de vida, ningún arnés, y esto pues obviamente ocasionó este grave accidente y la pérdida de la vida. Esto fue lo que comentó Lía Limón, así es que ya está en el interior y sobre la autopista están pues decenas y decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo acordonado en la casa del agrónomo, y en unos instantes más terminará la gente de la Fiscalía las primeras investigaciones y por supuesto el levantamiento del cuerpo. Elisa Alanis, lo que ha sucedido en esta parte poniente de la ciudad, en la alcaldía Álvaro Obregón, otro accidente más, lamentablemente, en este tren que se está construyendo con dirección a la capital mexiquense. Oye, Jorge, entonces de manera preliminar podemos indicar que se cayó una estructura y eso ocasionó a su vez la caída de los trabajadores. Sí, prácticamente es una estructura entre maderas y metales, por lo menos de unos 4 metros cuadrados, se ladea de un lado, se desploma y caen por lo menos 15 metros de altura. Es un golpe, pues obviamente terrible, que pues cobra la vida de uno de ellos, Elisa Alanis. Jorge, muchísimas gracias por el reporte. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y como nos comentaba nuestro compañero Jorge Becerril, llegó Lía Limón ahí al lugar, no la dejaban entrar las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Después Lía reaccionó en sus redes sociales por la caída de estos 2 trabajadores. Comentó que se debió a la negligencia del gobierno de Morena. Otra vez el tren interminable, el tren interurbano y la negligencia del gobierno. Acaba de haber un accidente por el que murió un trabajador y otro fue trasladado en condiciones muy graves al hospital. Primero, mi más sentido pésame a sus familiares. Pero esto sucedió porque la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en alturas en la norma. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Es
increíble que esto suceda. Insisto, negligencia que cobra vidas. Y estas vidas son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y responsabilidad de la empresa Patito. Y un empresario minero originario de Zacatecas que se encontraba al interior del restaurante Las Costillas de Sancho en Aguascalientes fue asesinado. Hombres armados llegaron al establecimiento a bordo de 2 vehículos y dispararon en su contra. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 54 años se encontraba en una reunión de negocios. Los agresores huyeron. Estos agresores se encontraban ahí, sentados en la mesa de al lado. Vean, trae la pistola en la mano derecha y directamente a la cabeza. Son imágenes sensibles. Manuel Hernández, aspirante a diputado local por Morena en el municipio de Misantla, Veracruz, fue asesinado. El político circulaba por la carretera Misantla-Jalapa en la comunidad de Santa Margarita cuando hombres armados lo atacaron a balazos. Tras cometer la agresión, huyeron en una motocicleta. La zona fue acordonada por ejército y policía. Además, se activó el código rojo para ubicar a los responsables. Al momento del crimen, Hernández se desempeñaba como director de política y gobierno de Misantla. En el sitio oficial del ayuntamiento se lamentó el fallecimiento del morenista. Y fue asesinado Manuel Aldair Sotelo Tapia, notificador de causas del sistema penal acusatorio en Manzanillo, Colima. Manuel Aldair fue baleado cuando conducía un vehículo sobre el libramiento carretero rumbo a la localidad de Chandiablo. A través de un comunicado, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado condenó los hechos y exhortó a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer este crimen. Y el alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa, sufrió un ataque armado. De acuerdo con la versión oficial, 2 hombres se habían dado a la fuga en una motocicleta después de asaltar una pollería y se impactaron contra el vehículo donde iba el alcalde acompañado de sus escoltas. Los delincuentes dispararon contra el vehículo y los escoltas reaccionaron. Uno de los agresores resultó muerto y otro herido. Hace poco más de 15 días informamos sobre el alcalde porque, recordarán, estaba en Madrid promoviendo al Estado en la feria turística. En ese momento, transportistas y pobladores denunciaron extorsiones y violencia en Taxco. Mientras tanto, también en Guerrero, escuelas de Chilpancingo permanecen cerradas pese al llamado hecho por la Secretaría de Educación Estatal. A través de un comunicado se había informado que las clases se retomarían hoy, luego de que el lunes se registró un ataque que dejó el saldo de un chofer muerto y un usuario herido. Sin embargo, algunas escuelas optaron por trabajar de manera virtual ante la posibilidad de que se generen nuevos hechos que puedan afectar la movilidad y seguridad de los estudiantes. Y esta mañana, López Obrador realizó su conferencia en Acapulco, Guerrero. Desde instalaciones militares, como lo ha realizado en sus giras a ese estado, indicó que ve bien que los sacerdotes dialoguen con el crimen organizado para tratar de buscar la paz. Contrario a lo que dijo Andrés Manuel, Xochitl Gálvez indicó que es una pena que la Iglesia tenga que negociar con el crimen que, de facto, es la autoridad y no los gobernantes. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones o estas negociaciones sí, con todos el crimen? Los que pueden ayudar, más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Es una tragedia lo que vive Guerrero todos los días. Es una pena que hoy la Iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos desafortunadamente de facto son la autoridad en Guerrero. En lugar de sentarse con la autoridad, se tiene que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación, y me parece increíble que el presidente diga que está de acuerdo, cuando el presidente tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Yo no digo que los agarre a balazos, pero que se ponga a trabajar en lugar de estarse metiendo en las campañas políticas. Me da una pena lo que le está pasando a Guerrero. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que Guerrero es claro ejemplo de la descomposición e ingobernabilidad que vive el país. La intervención de la Iglesia se da ante la desesperación y el miedo con el que vive la gente
por la decisión del gobierno de dar abrazos a criminales en lugar de garantizar paz y seguridad. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo entender la preocupación del clero por la violencia del crimen, pero advirtió que con el diablo no se pacta. Sostuvo que en Guerrero el Estado se rindió ante el crimen, aun cuando los políticos tienen la misión de combatirlo. Llamó a rectificar la política de abrazos a los delincuentes. Adilene, una menor de 16 años, lleva casi una semana desaparecida allá en Acapulco, Guerrero. Su familia denuncia inacción de la autoridad. Es inocente mi niño, por Dios, ayúdennos, mujeres. Ay, Dios, Acapulco, por Dios, ayúdenme. Adilene Polet López Hernández, de 16 años, desapareció el 9 de febrero en el centro de Acapulco. La adolescente fue vista por última vez en una zona de locales donde los comerciantes informales guardan sus mercancías. Así empezó todo y le dije, ve hija, llevó el diablo, yo llevo otras cosas, pero en ese momento la dejé que se fuera. Yo la estaba viendo que se metió, llevó la mercancía y yo esperaba y esperaba y esperaba y no llegaba. Entonces me fui y ella estaba adentro. Voy al baño. En ese momento en que yo me voy al baño, ella sale. Y ya cuando yo salgo del baño, la pierdo, ya no estaba. La Fiscalía Estatal emitió una alerta Amber para su localización. Adilene tiene un déficit de atención múltiple pasivo, por ello su familia teme que pueda ser víctima de algún delito. Y han realizado diversas protestas para exigir su localización. No fue mi hermana. Abelina, puede ser tu hermana, tu mamá, tu prima, tu sobrina, incluso niños, así sean hombres, no puede ser que no hagan nada. Nunca hacen nada. Autoridades ministeriales desplegaron un operativo para dar con el paradero del adolescente y del presunto responsable de su desaparición. Según testimonios de comerciantes, se le habría llevado José Manuel N., un vendedor de aguas frescas de quien no se sabe nada. Nos dijeron que ese tipo se la había llevado. Todos los días él pasaba a vender, todos los días. ¿Qué se va a imaginar uno que un ser como ese nos iba a arrebatar a la niña? Con imágenes de Troy Mérida para Milenio Noticias, Javier Trujillo. Y hace unos momentos se confirmó que el comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Ciudad Obregón, Sonora, Manuel de Jesús, fue asesinado cuando se encontraba en el interior de una camioneta blanca estacionada en la esquina de las calles Nainari y Sinaloa. El ataque ocurrió alrededor de las 6:40 de la tarde en el exterior de una tienda de calzado. Una persona que lo acompañaba, de nombre Guadalupe, resultó con heridas. Por balazos también se mantiene así, en esa condición. Manuel de Jesús tenía apenas 3 semanas de haber llegado a Cajeme para hacerse cargo del destacamento de la agencia ministerial. En 2023, una joven intentó ser secuestrada cuando viajaba a bordo de un taxi. Aunque hizo una denuncia, las autoridades le dijeron que su caso no procedía y hasta hoy sigue en espera de que detengan al agresor. Lisette González nos cuenta. Brenda, una joven de 29 años, fue víctima de intento de secuestro en 2023, del cual se salvó al lanzarse del taxi en el que viajaba, cuando este iba en movimiento. El 22 de enero a las 4 de la mañana, Brenda y un acompañante abordaron un taxi cromática rosa con blanco Chevrolet Aveo, con placas A-6642-K, en las inmediaciones del metro UAM Iztapalapa, que haría parada en el metro Atlalilco para dejar al joven y después la llevaría a ella a la central camionera del norte. Me dijo que si no quería un agua, que si quería una cerveza, que si quería algo, y le dije que no. El taxista circulaba por eje 3 Oriente, pero en lugar de tomar Río Churubusco, se siguió hasta el eje 6. En ese momento, Brenda se comunicó con la persona que la estaba esperando en la central de autobuses y le explicó lo que ocurría, pidiéndole que llamara a la policía. Y se detuvo en una vinatería, se compró una coca y un cigarro, y es cuando yo le llamo a mi amigo y le digo, ¿qué onda? ¿Ya llega la policía? Y no me da ninguna respuesta. El taxista subió al auto y continuó su camino hasta la alcaldía Tláhuac. Y cuando
Me doy cuenta, ya no hay más calles y comienza un cerro en la colonia Arboledas. Le digo que aquí me bajo, él acelera, abro la puerta y me arrojo del carro. Corrí como 2 calles y me alcanzó. Me intentó cargar en dirección hacia el carro, pero pues pataleé y no dejé y grité, me quiere secuestrar, auxilio. Como yo traía mi INE y todo eso, pensé en mi familia, que pudiera tomar represalias o buscarme en mi casa y voy a recuperar mis cosas. El taxista escapó cuando los vecinos de la zona salieron de sus casas para ayudar a Brenda. La joven levantó su denuncia en la Coordinación Territorial de Tláhuac. Sin embargo, cuando la canalizaron a la Fiscalía Antisecuestros, le dijeron que no procedía porque no se consumó el hecho. Hoy espera que las autoridades busquen al presunto secuestrador para que no le hagan daño a alguien más. Con imágenes de Aarón Hernández e información de Lizeth González, Ciudad de México. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, se manifestaron en varias carreteras del Valle de México y del interior de la República Mexicana. Exigen a las autoridades reforzar la seguridad. Miles de transportistas tomaron este jueves las principales carreteras del país para exigir un alto a la inseguridad, las extorsiones y los asesinatos. Denuncian que su oficio se ha vuelto una actividad de alto riesgo, pues en las últimas semanas al menos 4 transportistas han sido asesinados. No es respeto. La prueba está de que más de 12 operadores han sido asesinados en diferentes carreteras de nuestro país. Y es muy lamentable que para nosotros perder una vida de un operador nos lacera, nos lastima, porque son como de nuestra familia los operadores. Tenemos que atacar este problema de raíz. Hubo bloqueos y manifestaciones en vialidades de al menos 14 estados. De cobros excesivos, los peajes que estamos pagando, carreteras en malas condiciones, pedir que el doble remolque ya no circule. Estamos simplemente solidarios con los estados del sur que tienen una situación más fuerte, son focos rojos. En el centro del país, los inconformes comenzaron a reunirse poco a poco después de las 7 de la mañana, a la hora pico de los traslados. Las afectaciones del paro nacional se concentraron principalmente en las vías de acceso a la Ciudad de México. Al sur, en la autopista México-Cuernavaca, al norte, en la México-Querétaro, al oriente, la caravana de manifestantes colapsó la salida de la México-Puebla y en cualquier punto el reclamo era el mismo. Esto ya se está poniendo cada día más grave y donde estamos mirando que la delincuencia nos está gobernando y las autoridades no sirven para nada. Según los transportistas, los más afectados son quienes circulan en el centro del país, por ejemplo, en el libramiento Arco Norte, donde se ha desplegado un operativo de fuerzas federales. Pero a decir de los afectados, de poco ha servido. Creo que las cifras o los robos pues te darán la respuesta, ¿no? Si los robos siguen es porque a lo mejor no ha servido de mucho. Según datos oficiales, en 2023 se denunciaron casi 9.200 robos a transportistas, la cifra más alta en los últimos 3 años. Los bloqueos se retiraron poco a poco luego de que representantes llegaron a un acuerdo con el gobierno federal, que a través de la Secretaría de Gobernación se comprometió, entre otros puntos, a reforzar la seguridad en las carreteras federales. Con información de corresponsales y reporteros, para Milenio Noticias, Denalia Taiga. ¡Fuera los delincuentes! No más asaltos en las carreteras de nuestro país, México. Ya estamos hartos. Alejandro Ortiz, delegado de turismo de AMOTAC en Puebla, denunció que a un conductor no solo lo asesinaron, sino que se llevaron sus órganos. Inclusive no tiene mucho, como 1 mes y medio más o menos, allá por el tramo de Acaxingo encontraron a un conductor ya sin órganos. Entonces ya estamos pensando que ya esto no nada más es asesinato y robo, sino también ya vamos ahora sí por venta de órganos, ¿no? Entonces como que esto ya se está poniendo cada día más grave. El presidente López Obrador aseguró que detrás del paro de transportistas están grupos de conservadores que militan en partidos de oposición, por lo que consideró que las movilizaciones tienen motivos politiqueros. Mientras que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, acusó a la AMOTAC de abandonar las mesas de diálogo de manera injustificada. Sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones.
Entonces, para generarnos conflictos. Hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores y como vienen las elecciones aprovechan el viaje. Sí, porque se les ofrece, a ver, vamos a dialogar, vamos a buscar solución. No quieren, por eso aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos, pero no podemos dejarnos chantajear por nadie. Hemos venido avanzando en las demandas, pero el día de ayer se decidió, en el caso de la MOTAC, levantarse de la mesa y establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía desde nuestro punto de vista, infundados, injustificados, dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas. Amotac respondió a estas declaraciones del presidente y de la secretaria de Gobernación. En Facebook escribió: el gobierno se atreve a decir que es un tema político. No reconocen que no tienen una estrategia de seguridad. En la mañanera el presidente Andrés Manuel señaló que somos oportunistas. Tal vez aprovechamos la ocasión para poner los muertos. Ya basta. Mientras la violencia que se sigue generando en el país, el presidente en el país ha provocado que más de 7,000 personas huyeran de sus hogares en municipios como Frontera Comalapa, Chicomucelo, Siltepec, Honduras de la Sierra y más. El crimen organizado sigue atemorizando a las pocas personas que aún permanecen en sus lugares de origen. Incertidumbre, miedo y terror es lo que sienten alrededor de 250,000 personas de al menos 14 municipios de la Sierra Fronteriza de Chiapas, gracias a la violencia del crimen organizado. El asedio hacia las comunidades inició en 2021 por la disputa del territorio para el control de mercancías, servicios, tráfico de personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población. Se encuentran en una gran vulnerabilidad y los métodos de sometimiento y de control de población y el territorio por parte de la delincuencia organizada pues ha sido acercar a uno de los grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, en medio está la población civil sin alimentos, ¿no? sin seguridad y viviendo en la incertidumbre y sin condiciones de paz, ¿no? Los municipios afectados por el crimen organizado son La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomucelo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motocintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, Bellavista, La Concordia y Socoltenango en la región de Los Llanos. Un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé publicado esta semana revela que en los pueblos y comunidades de la Sierra Fronteriza los grupos delincuenciales aplican los métodos de guerra, uso de explosivos, drones artillados, el control de actividades económicas y estrategias de terror. Estaban diciendo que iban a venir a levantar los hombres, los niños. Ay, yo me espanté. Nos fuimos en un monte, no dormimos toda la noche. Y después regresamos y lo mejor nos fuimos para allá caminando porque yo mis hijos, a mí me da pena. Mi hermanita, ay, menos, ay, nosotros nos espantamos más. Ay, ni sentimos cuando llegamos hasta allá arriba. Esta zona de Chiapas luce abandonado por el Estado mexicano. Tan solo en 2023 se registraron 3 picos de violencia. El primero ocurrió a finales del mes de mayo en Frontera Comalapa, el segundo en septiembre en el mismo lugar y un tercero en noviembre en Amatenango de la Frontera. Estos hechos violentos han afectado directamente a 105,000 niñas, niños y adolescentes, pero también provocaron que 7,500 personas huyeran de sus hogares, situación que se agudizó este año con el desplazamiento de más de 4,000 pobladores de Chicomucelo, La Concordia y Socoltenango. Fue lo peor. No sabemos quién te va a atacar, no sabemos quién va a venir por ti o algo, no sabemos. Mucha gente aquí está llorando. ¿Por qué? Por sus seres queridos. Son una señora que perdió a su marido, una señora que perdió a su hijo, y ya no podemos con eso. La gente vive atemorizada de ser ejecutada o levantada.
Sí, de que fue un hecho que aquí anduvieron pues, y sacaron un compañero de sus casas pues, no sé por qué, pero lo llevaron. No lo mataron todavía una vez, lo degollaron de una vez, pero algún caso había de haber, por eso lo degollaron, a saber. Hasta ahora el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha contabilizado 812 casos, entre ellos la de los 10 comerciantes guatemaltecos que desaparecieron el 16 de diciembre del año pasado. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Una pausa y volvemos con más información. En la mañana, Xóchitl Gálvez compartió fotografías de su encuentro con el Papa Francisco. También estuvieron en la audiencia su hija, su hijo y su esposo. Indicó que su encuentro fue de carácter espiritual y personal, no político, que incluso conversaron de su gusto futbolero compartido y que el Papa le deseó la mayor de las suertes. Más tarde, Claudia Sheinbaum subió a sus redes fotos de su reunión con el Papa. Agradeció por recibirla y darle grandes consejos de vida. Además, agradeció a Héctor y Mauricio Sulaimán y Adrián Pallarols por darle la oportunidad de conocer a uno de los pensadores y líderes más grandes de los últimos tiempos. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, recordó que todo lo gastado por los partidos políticos en periodo de proceso electoral deberá ser fiscalizado. Esto luego precisamente de los viajes de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez al Vaticano. La consejera presidenta dejó claro que si los partidos políticos quieren que se rastreen estos viajes y el dinero que implicó, es definición de cada uno cómo presentar la queja para que se indague. Y esta mañana Xóchitl Gálvez reanudó sus conferencias de la verdad. En esta ocasión respondió a algunos cuestionamientos sobre el presunto financiamiento de bots para atacar al gobierno federal, el financiamiento de la casa en la que se realizan sus conferencias y le respondió a Álvaro Delgado que la comparó con los vendepatrias. No hay nada. Y por otro, yo quisiera lana para mí que voy a andar metiéndole en contra. Creo que cuando las benditas redes sociales beneficiaban al presidente eran benditas y ahora son malditas. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que solo le competen a los mexicanos. Yo le pregunto a usted si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA a que interfiera en asuntos de los mexicanos. Una de las cosas es que yo tengo dos brújulas, mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. El predio, solo para precisar, entonces sí pertenece a la inmobiliaria Marnos y usted lo está rentando. No sé a quién pertenezca. De hecho, en un acuerdo con el Partido Acción Nacional, quien está rentando este inmueble es el PAN. El candidato presidencial electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, informó de la incorporación de la diputada de Morena, Carla María Ravelo, quien fue integrante del equipo de Adán Augusto López en el proceso interno de las llamadas corcholatas. En su cuenta de X aseguró que con la llegada de la legisladora, lo nuevo llega a Tabasco y señaló que desde el sur de México van a demostrar que es posible un futuro de prosperidad y justicia. Y esta mañana el senador Germán Martínez rindió protesta ante el Consejo General del INE para integrarse de manera oficial como representante del PAN en el Instituto Electoral. Germán Martínez ya había desempeñado este cargo en el IFE durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y el INE desechó la propuesta de Morena que pretendía eliminar a Signalab como responsable de seleccionar las preguntas para el primer debate presidencial. Esto se logró luego de que la coordinadora de Signalab, Rosana Reguillo, criticada por Morena Gobierno, anunció su separación para dar viabilidad al proyecto. Esto generó debate en el INE. Sí, en tercera ronda. Adelante. Me encanta cómo juegan a los debatitos entre ellos. Es de una ternura. Ahora, si de veras fueran tan escrupulosos con este tipo de asuntos, entonces ¿por qué
en la Suprema Corte de Justicia terminaron poniendo a Lenia Batres, con todo lo que había escrito en Twitter, con todo lo que había dicho públicamente en entrevistas, en intervenciones, ahí en el tipo de pensamiento de Lenia Batres, que es nada más y nada menos que ahora integrante del Poder Judicial de la Federación. Y ahí no hubo ningún problema, no se preocuparon por Rosario Piedra en la CNDH. Rosario Piedra milita en Morena. Ha lastimado a esa organización tan loable como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí no se fijaron. Pero no se quejan de Saldívar, que renunció a su cargo en la Corte para incorporarse a la campaña de ellos. Y acaban de comunicarme, de anunciarme que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso, y que habiendo consultado con el personal del departamento de Signalab y con el rector del ITESO, se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido. Y quieren subrayar también que el ITESO no es una empresa, es una universidad, una institución académica. En su cuenta de X, Rosana Reguillo escribió: el martes comuniqué al rector del ITESO mi decisión de retirarme del ejercicio para el INE y la ciudadanía, por el bien de la institución, de la certeza de la probidad del equipo de Signalab y la transparencia del proceso. Muchas gracias por sus muestras de apoyo. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, fue multado por actos anticipados de campaña y uso indebido del cargo para promover sus aspiraciones. La sala especializada del Tribunal Electoral aprobó la sanción por 10,374 pesos. La decisión se tomó ante las publicaciones del mandatario estatal en redes sociales y entrevistas en las que se dirigió a la ciudadanía y no a la militancia o a los simpatizantes de su partido, cuando aspiraba a la presidencia de la República. Y tras una reunión de más de 10 horas, las dirigencias de Morena, PT y El Verde acordaron finalmente la lista de los 300 candidatos y candidatas que competirán por una diputación federal de mayoría relativa en las próximas elecciones. Entre los nombres están, por ejemplo, César Cravioto, el senador morenista, buscará ahora ser diputado federal en el distrito correspondiente a la alcaldía Gustavo Amadero. Dolores Padierna, la exdiputada federal, contenderá por el distrito correspondiente a la alcaldía Iztapalapa, tras perder, por cierto, en 2021 la elección delegacional de Cuauhtémoc. Clara Luz Flores, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y excandidata a la gubernatura de Nuevo León. Fernando Vilchis, presidente municipal de Catepec, uno de los municipios más violentos del país y con el mayor número de personas en condición de pobreza. Moisés Muñoz, exportero y comentarista deportivo sin antecedentes de actividad política. Roberto Albores Gleason, expriista, que perdió la elección por la gubernatura de Chiapas en contra de Rutilio Escandón. Byron Barranco, el cantante y compositor del himno oficial de Morena. También hay casos donde la trayectoria de los candidatos es poco conocida y son más reconocidos por los apellidos de sus familiares. Por ejemplo, Luis Miranda Barrera, hijo de Luis Miranda Nava, uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, su operador político, y que fue el secretario de Desarrollo Social al final del sexenio, ¿se acuerdan? Ignacio Mier Bañuelos, hijo del diputado en funciones Ignacio Mier, quien intentará heredar la misma curul que ostenta su padre. Mario Miguel Carrillo Cubillas, actualmente es diputado federal por Baja California y es primo de Mario Delgado. Rosario Orozco, viuda del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa. También está Tony Gali López, es hijo del exgobernador panista de Puebla, José Antonio Gali Fayad. En las elecciones de candidatos no aparecen nombres que se manejaban como seguros o más o menos, pero no, fueron eliminados, no aparecen. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, se le había prometido ser diputado en la próxima legislatura, pero su nombre no figuró en la lista. Actualmente su estado tiene altos índices de violencia y cuenta con poca popularidad. Asael Santiago Chepi, diputado federal, mostró diferencias con el actual gobernador Salomón Jara, quien lo acusó de intervenir en protestas realizadas por el magisterio en Oaxaca.
Selene Ávila, diputada federal, renunció a la bancada de Morena en San Lázaro porque no se destinaron recursos para la reconstrucción de Guerrero tras el paso de Otis. Y luego de que a finales de enero el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó a Jesús Zambrano de llevar al partido a su declive por imponer candidaturas y pidiera su renuncia de la dirigencia nacional, ¿recuerdan? Bueno, esta mañana ambos periodistas limaron asperezas durante el evento de designación de Aureoles como candidato a la Diputación Federal por Zitácuaro. Zambrano dijo que el interés de México y el PRD está por encima de cualquier cosa y que están en la ruta de construir acuerdos para el proceso electoral michoacano. Santiago Taboada y Clara Brugada registraron sus candidaturas para la jefatura de gobierno ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Taboada pidió a Martí Batres sacar las manos de la elección y Clara Brugada pidió elecciones limpias. Estoy contenta porque llegamos a este momento más fuertes y unidos que nunca. Represento al movimiento que trabaja por el bien de la gente y estoy lista y preparada para recorrer la ciudad, para caminar por sus calles, sus colonias, sus pueblos, con propuestas a cada uno de sus grandes desafíos. Soy mujer de principios. Nunca he creído que el fin justifica los medios. Toda mi vida he luchado por la democracia y por combatir las desigualdades. También le pedimos una cosa al árbitro electoral, que permita y que ejerza todas sus facultades para que a la gente en la ciudad la dejen elegir en libertad. No nos vamos a hacer para atrás, no vamos a ceder un solo centímetro de calle y vamos a ir a conquistar a esa gente que en esta ciudad quiere que las cosas mejoren. Una pausa y volvemos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Ismael El Mayo Zambada por tráfico de fentanilo. A través de un comunicado, autoridades americanas señalaron que El Mayo sigue evadiendo la captura y encabezando al cártel de Sinaloa. Esta es la quinta acusación formal que las autoridades presentan contra el narcotraficante. Zambada García tiene abiertas acusaciones por dirigir una organización criminal, conspiración para asesinar, lavar dinero, fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.